espera al dato de IPC en Estados Unidos, vamos con nuestro momento de tertulia. Recibimos ya a nuestros invitados. Ignacio de Carvajal, gestor en Cartes Inversiones. Ignacio, muy buenos días. Buenos días. Y también nos acompaña Conrado Larroche, responsable de análisis y selección de fondos de DPM Finanzas EAF. Conrado, bienvenido. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Bueno, lo primero, como siempre, escenario hoy de espera, pero bueno, la fotografía, porque también se puede esperar. En una semana ya el presidente de Estados Unidos es Trump. Esa fotografía del momento. Ignacio. Bueno, pues empiezo yo. Yo creo que vamos, el mercado está en un momento bastante turbulento, ¿no? Con muchas incógnitas que se van a ir despejando. Hoy tenemos dato de inflación que será importante para ver el tema de potenciales bajadas de tipos en Estados Unidos. El mercado ya ha pasado de descontar 5 bajadas hace solo unos meses a descontar 1 o 2 en el mejor de los casos. Y bueno, pues veremos cómo se va solucionando ese tema, por un lado, ¿no? Y en Europa, yo creo que ahí la situación está más clara por un entorno económico mucho más débil y por tanto, bueno, pues la senda de inflación y bajada de tipos está más clara. Pero todo eso hay que juntarlo con los resultados y con las valoraciones, ¿no? Yo creo que seguimos viendo valoraciones en Estados Unidos muy elevadas y muchas oportunidades en Europa, y ahí es donde vamos a seguir pescando, ¿no? Esa pesca. A ver, Conrado, ¿cómo lo veis? Sí, yo por añadir a lo que comenta Ignacio, al final, bueno, veníamos de un año buenísimo, ya no nos hemos cansado de explicar esa excepcionalidad de Estados Unidos, esas grandes compañías. Pero yo creo que el momento clave que vivimos con la victoria tan contundente de Trump y esa primera reacción tan positiva de los mercados, pues yo creo que bueno, que ahora estamos un poco en ese cambio de tercio. En vez de pues todo lo positivo que puede pasar, el mercado se está centrando también pues a la parte un pelín más negativa de ese crecimiento y esas políticas de desregulación, bajadas de impuestos, etcétera, etcétera, pueden traer consigo pues que se reavive la inflación. Eso impacta en los tipos a largo plazo, y en la medida en que las valoraciones de la renta variable son elevadas y hay una cierta correlación a partir de unos niveles de los largos plazos, pues bueno, pues estamos viendo ciertas correcciones. Desde nuestro punto de vista, bienvenidos sean. Por ahora, pues nada serio, pero bueno, algo a vigilar. En este escenario, en medio de esta fotografía, ya habéis apuntado, ¿no?, lo que está por venir, lo que se está vigilando. Hablabas de rentabilidades. Estamos justo a la espera de un data de esos que vigilan, bueno, todos los banqueros centrales, en concreto Powell. Hoy llega el dato de inflación. Ya sorprendía el mercado estadounidense una vez más la semana pasada, y en este compás de espera hemos visto bastante presión en las últimas jornadas. ¿Cuál es vuestra visión de esa economía de Estados Unidos, la expectativa en torno a esa Fed que ya recortó sus expectativas de recortes y sobrevolando las políticas de Trump sin mencionarle? Bueno, yo creo que el mercado está, sin querer repetirme, está poniendo en precio pues un escenario de mayor inflación y de menores bajadas de tipos. Por lo tanto, un dato, aunque evidentemente generará volatilidad, un dato un poquito por encima a lo mejor hoy del que se prevé, tendrá impacto probablemente, pero yo creo que el mercado se está adelantando y probablemente ya esté descontando ese escenario de crecimiento de las expectativas de inflación, ¿no? Eso, bueno, pues puede impactar, si se va, vamos, nuestro escenario, si se va desde niveles en los que está ahora mismo el 10 años un poco más arriba, eso probablemente impacte un poco la demanda agregada en el consumo americano, porque no es lo mismo pues tener 10 años al 3,6 para ir a pedir una hipoteca o para una compañía pues financiarse, que tenerlo al 5%, ¿no? Entonces, niveles muy por encima de los que estamos ahora sí que podían impactar marginalmente en esa demanda. Por lo tanto, un crecimiento un pelín menor, pero las políticas de Trump son claramente pro crecimiento, y nosotros sí que esperamos un poco más de inflación. Ese es el cóctel con el que tenemos que trabajar. ¿Cómo se prepara ese cóctel Molotov de Estados Unidos? Bueno, añadiendo un poco a lo que ya habéis comentado, yo creo que al final todo tarda, ¿no? Entonces, bueno, pues Trump habla mucho, impondrá políticas tarifarias y políticas fiscales, pero yo creo que el impacto a muy corto plazo será menor que se va anunciando, ¿no? Entonces yo creo que el 25 será un año un poco más tranquilo de lo que la gente piensa,
y también veremos el impacto de eso en el año 26, ¿no? Entonces, en Estados Unidos nosotros seguimos viendo un entorno de crecimiento económico donde la inflación debería moderarse, quitando a lo mejor picos sueltos, pero sí que vemos los servicios moderándose un poco, la inflación en costes laborales moderándose un poco, y yo creo que eso es un entorno bastante razonable. Otra cosa es que hay que ligarlo con las valoraciones, ¿no? Y valoraciones de entre 25 y 30 veces para la renta variable, o los índices de renta variable americanos, pues a nosotros nos dan miedo, ¿no? Por lo cual yo creo que tenemos que enfocarnos en sitios donde esas valoraciones no están ahí, ¿no? Europa, 14 veces beneficios, o nuestra cartera en Cartesio de renta variable, 10 veces beneficios, con una rentabilidad por dividendo de más del 5, ¿no? Pero eso son oportunidades que te da el mercado. Hablando de Europa, hoy teníamos grandes titulares y sobre todo lo que era una crónica anunciada, porque finalmente 2024 para Alemania se cierra en ese escenario de recesión de menos 0,2%, un momento en el que además la Destatis señalaba problemas estructurales, cíclicos, presión sobre los tipos e incertidumbre que tiene política. Llega también Trump también a las relaciones comerciales. No sé, a la hora de medir lo que supone esa locomotora apagada, ¿cómo veis la lectura de Alemania y el impacto que puede tener en la eurozona? Ignacio. Bueno, pues el impacto es negativo. Está claro que la locomotora europea, el 25% del PIB europeo, tenga 2 años de recesión consecutivos, pues no es bueno para nadie, ¿no? Yo creo que el cambio político que va a venir lo que debería llevar es a lo mejor a flexibilizar el techo de gasto, ¿no? Y yo creo que ahí sí que se está empezando a pensar en una economía pues que gaste más, que invierta más y que tenga algún revulsivo, ¿no? Entonces yo creo que el 25 debería ser mejor que el 24, que ha sido mejor que el 23, ¿no? Entonces, bueno, pues espero ver la luz al final de ese túnel tan negro, ¿no? Es verdad que la economía alemana está muy ligada a precios de la energía, que ahí poco pueden hacer en el corto plazo, y a la economía china, por lo cual, bueno, pues ellos pueden hacer ciertas cosas, esos otros 2 factores habrá que seguirlos para ver cómo está, ¿no? No, parece que además han colado que les pesa mucho los tipos. No sé si eso es un mensaje, ¿no? También de, bueno, que se ayudan por ahí un poco. Conrado, a la hora de mirar. Bueno, yo creo que nosotros lo vemos más como una oportunidad. Al final, personalmente a mí no me deja de sacar una pequeña sonrisa ver un poco desagregadamente los crecimientos en Europa y ver que por fin España lidera, estamos creciendo por encima del 3%, y Alemania es el farolillo rojo, ¿no? Un poco cambiando las tornas de hace unos años, pero más allá de eso, al final yo creo que Draghi mediante, con su último paper, en general el sentimiento en Europa es que hay que hacer algo, y en Alemania tienen espacio fiscal para hacerlo, hay unas elecciones, por lo tanto hay una oportunidad para hacerlo, hay una oportunidad para decir, oye, nos hemos quedado atrás, no hemos invertido durante mucho tiempo, tenemos, bueno, pues nos hemos confiado y hemos tenido un socio comercial para la parte energética que no había sido el adecuado, probablemente unas políticas en torno al cambio climático pues algo desacertadas, y bueno, pues después de las elecciones nosotros vemos que hay una oportunidad para dar un giro, y probablemente si se flexibiliza, como dice Ignacio, ese techo de gasto, pues puede ser uno de los motivos para que cambie un poco el sentimiento, porque el consumidor alemán tiene unas tasas de ahorro bestiales y puede, vamos, en cuanto vea mimbres positivos, pues yo creo que está preparado para gastar, y las empresas también, que están muy desapalancadas, o sea que hay oportunidades, y bueno, de todas formas las perspectivas son muy bajas. Desde perspectivas bajas, pues hombre, batirlas siempre es un poco más sencillo. Sí, además el mercado siempre juega, ¿no? Es a lo que quieren, esas perspectivas, ¿no? Ya que queden por encima o por debajo. Si miramos al mercado y hablas de empresas, sin lugar a dudas llega el momento de balance, porque estamos en el Ecuador del mes de enero, así que la gran banca americana ha comenzado a rendir cuentas. Estábamos con la duda de por qué siempre es la gran banca, lo vamos a dejar para otro día esa cuestión, pero de momento, ¿qué esperáis de cara a esta campaña de resultados? Y sobre todo, ¿van a ser el próximo catalizador, no tanto por lo que digan de lo que ha dado así 2024, sino por lo que dibujen de 2025? ¿Y cómo veis? A un lado y otro del charco.
Bueno, yo creo que en la parte americana ese momentum que ha tenido hasta ahora de batir expectativas, yo creo que se mantiene. Yo creo que las expectativas son optimistas en este último cuarto trimestre, pero por la pinta que tienen pueden batirse. También otra cosa es ya a partir de ahora. Nosotros sí que esperamos que haya una cierta moderación de ese gap entre unas regiones y otras, entre unas capitalizaciones y otras, poco a poco, según va avanzando el año, y eso es una oportunidad, bueno, para que el mercado pues se comporte de una manera más sana, ¿no? Que suban las cosas, que el resto de cosas, no solo unas pocas compañías, que sí que parecía que a partir de agosto pasado, pues parecía que el resto de compañías empezaba a comportarse un poco peor, pero otra vez en diciembre hemos visto a las mega large cap tecnológicas pues liderando. Yo creo que con tipos más altos también pues esas compañías, repito, con valoraciones más elevadas, pues les cuesta un poco más y bueno, pues nosotros sí que vemos pues ese cerrar ese gap de crecimiento entre unos sectores y otros, unas compañías y otras, oportunidad para stock picking y para la gestión activa. Sí, un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que la palabra del 2024 ha sido concentración, ¿no? Concentración en los índices, concentración en bolsa americana, y eso te ha llevado a unas expectativas muy bajas en la bolsa europea sobre todo, ¿no? Entonces, ahora ya entrando en resultados, ya hemos visto como BlackRock y el banco de inversión que mencionabas ha batido expectativas. Yo creo que las expectativas están muy bajas y hay posibilidad de batirlas, ¿no? Entonces, yo creo que habrá que estar muy atento, más que los números del 24, que ya están cerrados y que ya más o menos se conocen en el mercado, son las expectativas para el 25, ¿no? Cómo de valientes van a ser esas compañías a la hora de hablar del futuro, ¿no? Nosotros somos positivos. De hecho, en Cartesio tenemos un nivel de inversión que es casi 3 veces el nivel medio de los últimos 20 años en el que hemos gestionado, ¿no? Por lo cual estamos positivos tanto por valoraciones como por momentum de mercado. A la hora de mirar, por tanto, además siempre decimos, ¿no?, que hay mucho ruido en el día a día, pero cuando uno busca un horizonte de inversión siempre debe ser a medio largo plazo. Esa estrategia de renta fija, renta variable, por ir definiéndole, dar forma, ¿no?, a todo este contexto, Ignacio. Mira, nosotros tenemos 2 fondos, uno que invierte sobre todo en renta fija y otro que invierte sobre todo en renta variable, y estamos positivos en ambos. Es verdad que lo que hemos visto en los últimos 2 años es algo que vemos muy pocas veces en nuestra vida laboral, ¿no? Entonces, ya llevamos 2 años con rentabilidades en más del 10% anual en ambos fondos, que yo creo que para un fondo de renta fija con una volatilidad extremadamente baja es muy difícil de ver. Seguimos positivos, pero ya no es a balón, no es jugar a balón parado, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos una cartera de renta fija con casi 90 nombres, con 90 emisores, por lo cual muy diversificada, pero bueno, ya no estamos hablando de rentabilidades potenciales o de yields del 7 y pico %, como vimos en su día, más del entorno del 5, que sigue estando muy bien, ¿no? Entonces, por ahí positivo. Y en la renta variable es que las valoraciones en ciertos sectores son impresionantes, ¿no? Tengo que interrumpiros, perdonadme, porque está hablando ahora mismo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que se